¿Qué tal, amigos de Crew Music Channel? Yo soy Sergio y esta tarde tenemos la oportunidad y el honor de conocer a Axel Hernández. Muchísimas gracias, Axel, hermano, por el honor y bueno, un gustazo. Crew Music Channel. estamos en el soundcheck de Matute con la gira Planeta Retro Tour. Y bueno, estábamos viendo, obviamente como siempre se lo decimos, amigos, la idea es compartir con ustedes y ver la oportunidad, ver la producción, y algo que nos llama la atención, que Matute es una banda preocupada por su show en el sentido de que carga con sus especificaciones y parte de su equipo, todo lo que es el que nosotros conocemos como el backline, para hacer su trabajo. Y nos mencionaba algo bien padre en cuestión de RF con la marca Sennheiser. Nos gustaría que nos platicaras un poquito más acerca de eso y sobre todo que la gente te conozca también, que nos digas con quién has trabajado, cuál es tu labor, porque si no lo saben ustedes, ahorita lo van a saber por él. Axel me decía que ahorita está en monitores, pero a ti te gusta mucho trabajar en sala, ¿no? Sí, la neta, ya es lo que platicábamos ahorita. Bueno, yo empecé, siempre me gustó el audio, tan así que estudié la ingeniería en electrónica en la UVM y Universidad del Valle de México, y ya poco a poco me fui especializando en audio, ¿no? Fui a la escuela, por ejemplo, de Major Sound, en Shure, a cursos de Yamaha, en fin, ¿no? Además, terminando yo, por ejemplo, mi carrera, empecé a trabajar como técnico en música moderna. Entré a música moderna y me di cuenta que no sabía nada. O sea, ¿por qué? Porque me decían, oye, pues tráete un Hubel, tráete un Snake. Y yo, ¿qué es eso, güey? ¿No? Entonces, pues volví a empezar y estuvo padre porque empecé desde cero ahí. Pues sí, a lo mejor con una carrera más técnica, pero en la parte de los trancazos, que es aquí en los shows y todo, pues empecé de nada, ¿no? Es más, el primer evento me cayó una tapa de rack y pues traía aquí todo el ojo morado y la nariz, y bueno, ¿no? Anécdotas que pasan. Y de ahí estuve mucho tiempo padre porque además pude tener la oportunidad de la transición de todo lo análogo a lo digital. Por ejemplo, eran consolas totalmente análogas, traíamos unas Midas, Heritage, sí. Las de Yamaha PM3000, 3500, PM4000, las 5000 que empezaban a ser semi-digitales, porque ya se movían los faders solitos, pero con algunas memorias, pero toda la parte de ecualización, era análogo. Todo era análogo, ¿no? Por ejemplo, todos los procesos, ahora en una consola como esta, ya tenemos dentro muchos más canales, pero además tienes compresores, tienes gates, ecualización paramétrica y ecualización gráfica, ¿no? Más aparte de plugins, efectos y todo ese rollo. Cuando antes tenías que traer tu monstruo de consola y 2 refrigeradores y racks inmensos, y aparte como técnico era todo un reto porque cada proceso era distinto, sus entradas, sus salidas. Es decir, si traías mal el cable de los procesos que traías, adiós, valiste, ¿no? Ese tipo de cosas, y eso estuvo padre que me tocó vivir. Ahí en la empresa compraron, fue la primera, en ese momento creo que además Música Moderna era una de las empresas más grandes de México, y si no es que de Latinoamérica, porque tenía audio, tenía iluminación y ya empezaba a tener video, pantallas y todo este rollo. Entonces compraron consolas Yamaha PM5D, que aún hoy día las seguimos usando porque sí, el sonido es muy, muy, muy rico todavía. Y nos fueron a dar cursos, y muchos técnicos que ya tenían mucho tiempo, como que les costaba mucho trabajo adecuarse. Entonces, como dices tú, el proceso de dar el brinco de trabajar en análogo a empezar a trabajar en digital, así es, a aprender una nueva filosofía de trabajo. Totalmente. Aparte que son plataformas y superficies que al principio son intimidantes, ¿no? O sea, llegar y... Claro, porque antes decías, bueno, pues tengo todo mi canal completo y le movía a cada canal. ¿Y ahora dónde Pero muevo? Aquí donde le muevo tengo menos botones, ¿no? Sí, sí. Y si la riego en la pantalla, no sé, ¿no? Entonces, pues esa parte la verdad sí estuvo padre, que me tocó vivir. Y hoy día, bueno, pues ya tenemos estas cosas que son mucho más pequeñas, más fácil de transportar, porque hasta, por ejemplo, para las empresas, pues es mucho más fácil de transportar y todo. Y ya no necesitamos racks tan grandes, sino más que en
en este caso, por ejemplo, unos ríos, que es donde conectas entradas y salidas de cada canal, ¿no? La idea de las consolas sigue siendo la misma, hacen exactamente lo mismo, nada más ahora digital y con más cosas dentro de cada una. Además tienes memorias, ¿no? Es decir, por ejemplo, para los festivales, tú tenías que sacar tus fotos de cómo estaban tus ecualizaciones y tus ganancias. O el no seas gacho, no le muevas mucho. Sí, o agarrabas y ya traías, por ejemplo, tus... yo mandé a hacer ya casi al final de que ya empecé a operar, mandé a hacer Plantillas. Sí, hojas, ¿no? Entonces ya no les ponía rayitas de cómo estaban, porque me tocó hacer muchos festivales. Empecé yo a operar, de hecho ahí en música moderna. La fortuna también es que pasábamos por todos los artistas. Tuvimos giras de Juan Gabriel, del Buki. Por ejemplo, a mí me tocó estar casi 3 años con el Buki, porque aunque él tiene su propio equipo, rentaba consolas y rentaba cosas aparte. Y como volvemos a lo mismo, se me facilitó en ese momento a mí adaptarme a las consolas digitales, entonces iba yo solo y todo lo demás era casi de luces y todo ese rollo. Entonces, padre, porque aprendí muchísimo. Por ejemplo, ahí yo conocí a Rodrigo López, ¿no? Y me convertí en su chalán. Padre, porque además me enseñó por ejemplo, a ajustar sistemas. Y era la vieja escuela, ¿no? Aprender directamente de los especialistas, de los estar ahí pegados sí. a ellos, ¿no? Entonces tenías que ganarte Había tu que hacer el lugar. escalafón, ¿no? Sí, poco a poco y ganártelos, y irte ganando experiencia en consolas. Vas aprendiendo, vas viendo qué hacen los ingenieros que ya tienen su experiencia. Por ejemplo, te digo ahí como Rodrigo, con el Caballo, ¿no? Por ejemplo, estaba con Pepe Aguilar. Después de ahí yo, por ejemplo, estuve 2 años en teatro musical, donde, por ejemplo, te afina muchísimo la cuestión de mezcla. Ahí, por ejemplo, yo entré como microfonista, pero los 2 operadores, que eran chavos también más o menos de mi edad, pero pues ya tenían mucha más experiencia, vieron también mi onda y yo les pedí oportunidad. Oye, dame chance, ¿no? De estar, pues, de mezclar. Porque aparte siempre me llamó la atención estar mezclando. Nuestro main era Isaías Jauregui. Él era el responsable, hacía el diseño, hacía la mezcla principal. Pero ya durante la obra, pues estábamos los operadores y todo, ¿no? Porque él anda, por ejemplo, con Yuri, tiene muchísimos años, anduvo muchísimos años con Mijares, ¿no? Entonces, pues él era nuestro jefe, dejaba todo listo y ya nosotros superábamos, ¿no? De vez en cuando nos caía y a ver, esto está mal, esto está bien, o cualquier cosa, ¿no? Y así aprendí. Me subieron a la cabina, obviamente yo con los nervios así súper cañón. Y era una ya consola digital, pero la PM1D, que aparte es súper grandísima. Sí, para algunos que la conozcan, ya casi no se usa, pero es enorme, ¿no? Que tenía un Center Logic también, ¿no? Muy chiquito, así parado. Así es. Y de hecho, se hacía así. Cada escena que tenías tú en el libreto, los tenías centralizados en el Central Logic con las voces de cada uno. Y tú ibas siguiendo tu libreto, viéndolos, y vas abriendo. O sea, esa es la forma más limpia que puedes hacer una obra de teatro, ¿no? Te afina muchísimo porque se tiene que oír como concierto las partes musicales, pero a la vez están hablando, y parte del diálogo pues es de la historia, entonces la gente lo tiene que entender, tiene que ser muy fino. Y que es muy importante porque la gente a eso va a escucharlo, ¿no? Tiene que entender la historia de toda la obra, ¿no? Junto con esa parte, y además en el teatro, en ese inter, pues ya empecé a trabajar con artistas un poquito ya más grandes, con Enjambre. Hice mi prueba y me quedé. Desgraciadamente no había muchos eventos en ese momento, pero con Pedro Fernández, por ejemplo, ¿no? Estaba trabajando mucho, hice varios shows, pero de repente paró y bueno, pues había que seguirle buscando, y ya, pues entonces otros artistas, hasta que llegué tengo aquí ya un poquito más de 3 años y medio con Matute. Y por ejemplo, a nosotros, digo que en este caso tenemos la oportunidad de conocer a Matute, que hemos sido como testigos también del crecimiento que han tenido, ¿no? Una trayectoria ya de casi 15 años, por lo que yo recuerdo pláticas, anécdotas con Nacho, ver sus primeros shows y ahorita ver este show, que ya es el show grande, que ya se están parando en escenarios enormes con una producción muchísimo más grande, es... Para nosotros es padrísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que decías tú, a nivel de trabajar, que ahorita tienes la oportunidad de operar en monitores, que es la parte a veces más sensible, ¿no? Que
Crew Music Channel.